todos los legionarios y a nuestro líder. Querida Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, legionarios, legionarias, amigos que se conectan a esta transmisión el día de hoy. Este es el último taller de la Escuela de Formación del Movimiento Amigo del año 2021. No la última actividad del año sin duda, pero la última vez que nos reunimos este año para comentar temas de interés académico, en este caso los procesos de formación que nos van a ayudar a fortalecer a partir del siguiente año la creación de nuestros planes de gobierno y la oferta electoral que como organización le haremos al Ecuador para los siguientes procesos electorales 2023, 2025 y subsiguientes, aquellos que incluso pueda eventualmente incluir el sistema democrático en los siguientes meses para los cuales nos estamos preparando. Bueno, el día de hoy vamos a tocar como agenda un asunto que tiene que ver con una de las herramientas más importantes en la planificación. Don Roy, un segundo nada más. Amigos, ¿les puedo pedir que bajemos el volumen un decibel? Gracias. Es que ya saben cómo es el Roy. Pues el tema que vamos a tratar el día de hoy es el censo. Una herramienta que ha estado vigente en la política desde hace más de, si vamos, 2.000 y 3.000, casi 5.000 años. Los primeros censos empezaron alrededor del año 3.000 antes de Cristo, cuando tenemos noticia de que las personas que se organizaban en comunidades empezaban de una u otra manera, de manera precaria, a inventariar los recursos que tenían entre ellos, el tamaño de las familias, el tamaño de las tribus, la cantidad de animales con los que contaban, y empezaban a usar esos inventarios para poder decidir en esos instantes del sitio donde asentarse o a dónde moverse o cómo enfrentar los cambios climáticos estacionales. En realidad, el censo por sí mismo, el conteo o recuento, porque al final desde su voz latina original, census us es lo que significa volver a contar o recontar, es llevar de lo que parece evidente, de lo que parece en lo empírico evidente a nuestros sentidos, un registro que nos permita poder trasladar esa información a otros con varios objetivos. Saber qué tenemos, saber qué no tenemos, saber sobre todo cuántos estamos y qué necesitamos para poder seguir estando, en términos simples. Al comienzo fueron los romanos los que, después de que varias civilizaciones, los chinos, los egipcios, los babilonios, tuvieron la posibilidad de registrar por escrito o en gráficos los primeros inventarios, llevar a cabo un censo de manera formal y como herramienta de gobierno. Los romanos, de hecho, crearon un funcionario público a cargo de contabilizar los recursos y se llamaba el censor. El censor venía a ser una suerte de contador de las personas. Claro, en una época en donde no se contaba a todas las personas como las concebimos hoy, sino exclusivamente a los ciudadanos. Básicamente a los varones, adultos, que tuvieran la calidad de ciudadanos romanos. No se contaba a las mujeres, no se contaba a los niños dentro del censo y no se contaba a los esclavos. Solamente en la época hoy vamos a hablar particularmente de un censo especial, el censo quirino, se empezaron a contabilizar a quienes no eran ciudadanos, pero estaban bajo el control del Imperio Romano y a quienes eran esclavos inclusive. Pero bueno, en todo este tiempo en el cual se han llevado a cabo los censos, estas recopilaciones de información, de cuántas personas están, la información que los censos han ido recogiendo ha variado. Al comienzo probablemente, como les decía, eran solamente cuántos ciudadanos estaban. Y un conteo en los primeros censos de Roma podía contabilizar cerca de 30.000, 40.000 personas. Los últimos censos, ya en la época del nacimiento de Jesús, en la primera Navidad, llegaban a contabilizar más de 4,5 millones, probablemente, de personas, en donde ya no estaban incluidos solo los ciudadanos. Y de hecho, en esos censos ya terminales al comienzo de nuestra era, de la era cristiana, ya diferenciaban inclusive en las razas de las personas que eran contabilizadas. Había ciudadanos, de hecho sí, de distintos colores, y había esclavos también, sí, y había también clientes, de estados clientes, como eran los judíos, que eran contabilizados también
y de los cuales se registraba además si tenían o profesaban la misma religión oficial del imperio u otra distinta. Esto en esas épocas, en las épocas antiguas, era particularmente importante porque determinaba el tipo de entretenimiento, el tipo de atención de salud, el tipo de seguridad y el tipo de caminos con el que se podía dotar a los seres contabilizados. Un camino de primer orden solo podía llegar a territorios en donde estaban ciudadanos romanos que además podían tener rangos dentro del sistema de justicia, dentro del sistema militar o, claro, parentesco directamente con la familia de César. Otros sitios más alejados, menos importantes, en donde había espacios que estaban dominados solo militarmente, por ejemplo, por guarniciones romanas en la Galia. No sé si ustedes han visto alguna vez la típica de Asterix y Obelix, que se ve que los romanos les tienen contra una esquina del mapa a los galos, y los galos están en ese pequeño espacio rodeado por unas guarniciones romanas. Ese sitio en donde, en los sitios más alejados, los caminos eran más estrechos, los acueductos eran más pequeños o proveían de menos recursos y solo servían para la avanzada militar. Pero si vamos a sitios dentro de lo que en ese entonces no era Italia, Milán, que era, digamos, la frontera norte con los bárbaros, pero tenía grandes recursos agrícolas, encontramos que se contabilizaban recursos agrícolas enormes. Se contabilizaba los granos que se podía almacenar para el invierno, las bestias, en este caso caballos y ganado de tiro que se podía utilizar para trabajar la tierra, y obviamente las capacidades de construcción que tenían esas zonas alejadas del imperio. Entonces, el censo le servía al imperio romano para determinar hacia dónde tenía que ponerle más empeño a su esfuerzo de expansión, de consecución de recursos económicos y de recursos de servidumbre alrededor de las tribus y de las naciones que, digámoslo claramente, ellos esclavizaban. Desde ese momento y en adelante, esta recopilación ha ido variando a la medida en la que, además del concepto de la organización política, ha cambiado. Hacia la Edad Media, para, digamos así, hablar de una época en la cual la humanidad se desordenó, hablemos al final de la Edad Media, cuando Europa, el mundo conocido, el mundo cristiano, estaba totalmente dividido y básicamente cada quien tenía la posibilidad de organizar un ejército empezaba a construir su propio reino. Los que tuvieron la capacidad de inventariar de mejor manera su propia población e identificar las debilidades que ésta tenía, les permitió constituirse en reinos más poderosos y con capacidad de expansión. Y me perdonan que haga esos saltos de adelante para atrás en el tiempo, en algunos momentos, pero un poco sirven para ilustrarnos por qué estos elementos del censo han sido importantes. Hacia la Edad Media el censo dejó de ser administrado, de hecho, por el Estado. El Imperio Romano había caído, aparecieron los señores feudales, muchos de ellos pasaron a recibir autoridad exclusivamente dependiendo de su relación con la Iglesia. Y es la Iglesia la que, entre otras cosas, además de guardar información que tenía que ver con varias ciencias, es la que empezó a acumular la información censal de la gente. Tanto que dentro de la estructura de la Iglesia se constituyó una figura de censor muy similar a la que se utilizó durante el Imperio Romano. Los censores, tanto en Oriente como en Occidente, empezaron a acumular la información de las personas, en dónde estaban, pero además, por primera vez, de qué se enfermaban, qué tipo de alimento favorecía o no en determinada estación la cura de ciertas enfermedades, y a documentar también dentro del censo incluso la cantidad de plagas que podían tener las familias alrededor de los sembríos en los cuales estaban. Un segundito, perdón. En el caso del Ecuador, los censos son casi tan antiguos como la colonia. No existen registros escritos de censos de mayor extensión alrededor ni del Incario, ni de los mayas, ni de los aztecas, ni de los xiris en el caso de nuestras tierras, ni de los puruás. Existen sí evidencia de que existía la posibilidad de hacer contabilización y registro de información, pero no existen registros históricos
de elementos concretos, como los censos de los que estamos hablando en Europa, en China o en Egipto. Aquí en nuestro territorio, el primer censo debe haberse llevado alrededor del inicio del siglo XVIII y se hizo para contabilizar esencialmente todavía a quienes eran ciudadanos, bueno, no ciudadanos, pero quienes eran súbditos de la corona española, entendiendo que gran parte de la población era contabilizada exclusivamente como un semoviente. Es decir, se contabilizaba bajo el lenguaje de las narrativas de los libros de Indias y de las leyes de Indias, se contabilizaba a los indios como se contabilizaba el ganado, no como personas, no como ciudadanos, no con el registro con el que se lleva a cabo los censos. De hecho, en nuestro país, la figura propiamente de los censos aparece solamente en el siglo XX y como consecuencia de las primeras discusiones que durante la Revolución Juliana se tuvo respecto de la necesidad de desarrollar una estrategia de planificación. Así de retrasados estamos, imagínense ustedes, en la estrategia que tiene que ver con el gobierno. Una herramienta que se usaba hace casi 5.000 años, se empezó a usar formalmente en nuestro país apenas en el siglo XX. Es así de crudo. Todos los registros anteriores no califican ni durante la época colonial, ni durante la época republicana hasta el siglo XX como verdaderos censos. Simplemente como inventarios que en el caso de la colonia estaban a cargo de los corregidores y que durante la República funcionaron a través de los ministerios de Hacienda o de los estancos. Más con propósitos de control sobre la población que de planificación, que es realmente para lo que se utilizan los censos. En la historia nuestra, lo que conocemos como el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, funciona como el corazón de lo que es nuestro sistema de estadística nacional. El sistema de estadística nacional tiene, digámoslo así, como función específica, un consejo. Básicamente, como todos los consejos, en teoría está ahí para dictar una política pública al respecto de la gestión específica, y un gestor específico, que es el instituto, que a la postre ha terminado siendo hoy más bien una herramienta adscrita al Poder Ejecutivo y no una herramienta de planificación que de hecho debería técnicamente ser independiente del Ejecutivo para garantizar la transparencia y la continuidad de la información censal, que debería producirse además de manera automática, indistintamente del momento en el cual las decisiones de llegada o salida de los gobiernos temporales sucedan. Solo como referencia histórica, Alberto Enríquez Gallo, de hecho, un presidente militar, policía a la postre, fue el primero en crear lo que se llamó la Dirección General de Estadística, con objetivos estratégicos de planificación. Para el año 44, José María Velasco Ibarra, que tenía esta necesidad irrefrenable de ponerle su propia impronta a cada cosa que hacía, pues claro, le cambió de nombre y le puso la Dirección General de Estadísticas y Censos. Y de hecho, este concepto sirvió de poco o nada hasta que en el año 64 fue una junta militar, la cual le adscribió a una junta de planificación. El primer censo completo del Ecuador estaría apenas por aparecer en ese momento. Yo nací en el 72, estamos hablando de que en el 64 recién estábamos tomando en serio la herramienta. Más allá de que ya conocíamos el concepto, estábamos tomando en serio la herramienta para saber cuáles elementos humanos realmente contábamos. Bombita, para el año 73, crea la Oficina Nacional de Censos. Y para el año 76, el Triunvirato por primera vez emite una ley estadística y crea el Sistema Nacional de Censos. Ahí viene el Consejo Nacional de Estadística y el Instituto por separado. Para la vuelta a la democracia, en teoría teníamos ya desarrollado el concepto. Si uno se fija en los documentos que se utilizaron en la época, ya podemos hablar de que teníamos un censo. El problema era saber si los políticos que estaban por asumir la vuelta a la democracia contaban con esos elementos, por ejemplo, para la elaboración de sus planes de gobierno. La evidencia histórica lo que refleja es que solamente contaban con la cifra de población total como un referente válido para hacer sus propuestas electorales, y la consecuencia inmediata fue, claro, que la vuelta a la democracia les llevó al instituto a formar parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde ya era más un elemento estadístico del manejo de las finanzas
en presente y ya no un instrumento para la planificación en el largo plazo. Para el 2007 se crea las EMPLADES y se le pone encima del INEC. Se recobra el elemento de planificación de manera más formal. De hecho, algunos pensamos que en realidad entre ese momento y el 2013 que se instaura el Consejo Nacional de Estadística, el discurso señalaba que ahora se iba a utilizar correctamente, pero en la práctica solo se tecnificó la manera de utilizarlo políticamente. Para el año 2019, el INEC, como les contaba, pasa a ser solamente una dependencia de la Presidencia de la República. ¿Qué es esta historia que nos cuenta? No solo estamos atrasados 5,000 años, sino que respecto del desarrollo mismo de las herramientas y la institucionalidad alrededor de las herramientas censales, el Ecuador sigue prestando poca confiabilidad en la manera en la cual se llevan a cabo los censos, que de una u otra manera sí cuentan con mayores avales técnicos para la planificación, pero siguen estando en el control temporal de las organizaciones políticas que acceden al poder. Esto no es lo óptimo, porque esto es como en la función electoral. Hay quienes dicen que quienes eligen los gobiernos son quienes votan, pero hay otros que con un poco de malicia dicen que son los que cuentan los votos. Esto pasa con el sistema censal. Si el sistema censal está al alcance de los políticos, lo probable es que la estadística refleje lo que más les convenga a ellos y no necesariamente los elementos de planificación que más le convengan al país para construir políticas públicas, para el uso de recursos, para poder asegurar de una u otra manera, saber en dónde estamos con una determinada calidad de vida y hasta dónde tenemos que mejorarla, cómo podemos emitir políticas públicas respecto a nuestro transporte, nuestra infraestructura, nuestra capacidad de movilidad, el manejo de nuestros riesgos, el manejo de nuestro propio trabajo, el manejo de la garantía de los derechos que el Estado le ofrece a las personas. Una de las cosas más importantes que tenemos que visualizar es que censar a la población de un país, hacer ese census, ese reconteo de la gente y de los recursos, en realidad no es solamente contarnos como si fuéramos semovientes. Poco se diferencia el censo actual en lo político de lo que sucedía en la colonia. Responsablemente, la institucionalidad debería provocar el poder aislar a la creación de elementos de censo del poder político, por más democrático que sea, de la forma en la que sea elegido. Porque la recolección de la información que hace el censo directamente en nuestros hogares, en donde ahora incluso hay información de cómo nos definimos, es muy importante para que las políticas públicas puedan ser elaboradas técnicamente. En el Ecuador, hace mucho tiempo que conjugamos, y diría yo que es alrededor del año 2007, conjugamos verbos alrededor de la importancia de las políticas públicas, pero hasta el día de hoy no hemos emitido una sola. El presidente de la República todavía emite decretos que les pone de título política pública en minería, política pública en cualquier cosa, y emite un decreto que nunca discutió con nadie. La naturaleza de la política pública es poder contar con información objetiva, veraz y cotejable científicamente, esa es la idea del censo, al alcance de cualquier estamento público o privado para poder discutir las líneas de acción. La política pública no es un decreto, no es un reglamento que dice cómo se hace algo puntual. La política pública es un compromiso público. Para que ese compromiso exista es que elementos como el censo deben ser transparentes y no pueden ser el objeto del manejo político de ningún gobierno, indistintamente de su signo político. Es como el examen, perdón lo que voy a decir, pero es como el examen de sangre que uno se va a hacer en el laboratorio o de cualquier fluido físico que uno tenga. Si uno es indulgente o quiere arreglar o amarrar el resultado del resultado de ese examen de laboratorio, lo más probable es que el diagnóstico y el tratamiento necesarios sean equivocados o, es más, peligrosos. Por eso, el censo, la función técnica de llevarlo a cabo, debería ser absolutamente independiente de la Presidencia de la República. Debería funcionar bajo un estamento exclusivamente técnico, porque la estadística que utilizamos para construir políticas públicas, y ya más en detalle derivadas de esas políticas públicas, las que caen en la elaboración de planes específicos para la atención de las necesidades de la población, no puede tener sesgo ideológico. Es tal cual
un examen de laboratorio. Al menos eso desde el punto de vista en el cual yo les propongo que es necesario pulsar e impulsar para que el Estado ecuatoriano vuelva a independizar en concepto el censo del factor de incursión de los políticos sobre el sistema del censo. La idea de que los censos se lleven a cabo cada tantos años, cada lustro, es lo que de hecho se sigue utilizando en términos estadísticos, si es que de hecho es la práctica usual, hasta donde sé. Creo que ahí, Juan Carlos, porfa, si me puedes corregir si es el caso. No, está súper bien. Solo agregar alguna cosa, Pedro. Sí, El por punto favor. que se va surgiendo esta herramienta, por lo menos en el año de 1950, responde a algo súper importante, que a principios del año de 1900 comienza, como dice Pedro, a partir de la Revolución Juliana, un aumento de la clase media. Pero este aumento de la clase media no se da por un proceso natural, sino se da por el aumento de las ciudades principales entre Soquito, Guayaquil y Cuenca, y sobre todo el crecimiento del Estado. Y como saben, el Estado necesita burócratas. Más burócratas, más aparato estatal. Entonces, esta necesidad de números y esta necesidad de gobernabilidad es la que lleva sobre todo a la búsqueda de datos específicos. Y sobre todo vayan viendo que por lo menos la funcionalidad de los censos, como dice el Pedro, no tienen que ser ideológicos, pero sí tienen mucho de social. ¿En qué sentido? Sí. Dentro de una incertidumbre social, porque si se dan cuenta, las carreras de ciencias políticas, sociología, antropología, historia, son cosas muy abstractas. Hablamos de clase social, hablamos de ideología mismo, hablamos de política, hablamos de partidos políticos, hablamos de etnias, o sea, muchas cosas que pueden estar trabajadas en el aire. Pero todos estos objetos sociales se cuantifican y se estructuran mediante las cifras, o por lo menos se validan mediante eso. Y como un dato extra, si bien esto puede ser utilizado para política pública, que es principalmente eso, pero también mucho de lo que se recolecta con los censos, sobre todo con toda la información, es también para tintes investigativos, como para cualquier planteamiento de, digamos, un análisis sociológico de cierto sector, se necesita la información de la clase, de la descripción social de los individuos, caracterizaciones, etcétera, 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 para plantear una investigación y por lo menos para justificarla. Entonces, solo eso nomás. Súper preciso. De hecho, de lo que Juan Carlos nos habla es de lo que en ciencias sociales se llama la determinación de inferencias. Y esto es determinar con datos numéricos, ponerle datos, cuantificar lo que más o menos se hace evidente respecto de los comportamientos humanos. Hay muchos análisis que se derivan de esto, que de hecho son sumamente importantes a la hora, bueno, la estadística también le sirve a veces a los políticos para manipular cosas. Lo importante es que de manera responsable sirva para lo que hemos dicho, para construir mejores días para la gente. En ese sentido, Elkin, una pregunta para ti. ¿Cómo defines la estadística? Si estás por ahí, Elkin, o Juan Carlos, cualquiera de los dos, a ver. ¿No está el Elkin por ahí? Creo que no está. Pero básicamente se entiende como conjunto numérico para calcular o por lo menos definir alguna probabilidad. Porque recuerden que sobre todo ninguna de lo que se establece aquí, o por lo menos en estadística, es definitivo, que no son probabilísticas. Exactamente. Entre eso está que en cualquier estudio, incluso planteando políticas públicas, no podemos hablar de una generalidad ni tampoco de una totalidad, sino basamos en las aproximaciones, por lo menos lo más cercanas posibles para tomar la decisión. Exactamente. A ver, vamos a tratar de poner un ejemplo. ¿Cómo podría, esta es pregunta para ti, Lorena, cómo podría hacerse útil la actual información censal para construir un plan de vacunación? Buenas noches, Pedro. Buenas noches con todos. Bueno, el censo, si bien no puede ser exacto, ¿no? Pero estos datos lo que a nosotros nos van a llevar es a cubrir aquellos grupos prioritarios y es necesario.
Ahorita en este momento de la pandemia se está pensando y se ha reducido en realidad el tiempo, por ejemplo, para los adultos mayores ya no son 6 meses, sino 5 meses, pero desconocemos el número total de personas mayores de 65 años que necesitan o no todavía de estas vacunas. Entonces, es necesario los censos. En realidad, para cualquier tipo de plan, no solamente en la vacunación, sino que para programas, sean estos de prevención o de promoción, de prevención, son muy importantes. Pero como decía Juan Carlos, no pueden ser estos totalmente exactos. Muchas veces en los censos hay personas a las que nosotros no alcanzamos a censar. A veces nos pueden decir datos que son erróneos y nos quedamos con personas fuera. Por ejemplo, en el campo es muy difícil llegar a censar en el plano de salud principalmente. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos hacer un censo sobre las mujeres embarazadas y niños menores de 3 años para planes de nutrición o controles de embarazo, es bastante complicado que nos den la verdad. ¿Por qué? Porque las mujeres del campo tienen el miedo a, por ejemplo, a lo que es la planificación familiar, puesto que los esposos no están muy de acuerdo con eso, y la creencia de que las vacunas son malas no nos permiten tener los datos objetivos. El miedo en la vacunación puede hacer que a nosotros nos interfiera en tener los datos reales, pero esto es necesario. Si yo tengo un número probable, puedo adquirir las vacunas necesarias para avanzar con el plan de vacunación, que en esta ocasión ya son 3 dosis. Pero los censos son necesarios, no solamente para la vacunación, sino para los diferentes planes que hay en salud. ¿Alguien está levantando la mano? Juan Carlos. Lo que dice Lorena tiene mucho sentido, pero como dice, son necesarios, mas no son suficientes. Por lo menos en el tiempo que se lleva entre un censo y otro, la cantidad de información que tenemos, por lo menos para la planificación pública, no es la suficiente. En el sentido de que necesitan preguntas específicas, necesitamos averiguaciones concretas, las cuales el censo en ocasiones no nos da. Y plantear, por lo menos para hacer el censo, es una maquinaria enorme. O sea, hablamos del censo como algo que se planea rapidísimo, pero en realidad es armar una cartografía detrás, hacer una división sectorial, o sea, es un trabajo. Ya vamos, espérate, vamos ahí. De hecho, vamos a hablar un segundo de cómo se puede diseñar un censo. Vamos a llegar allá. Dame ahí una pausa, todavía no te metas ahí. Saltándome esa parte, por lo menos para lo que nos dice Lorena es full cierto. La Mela recién para su tesis planteó una investigación en cuanto a la violencia de género. Okay. En el sentido de personas que estén por lo menos conviviendo durante la pandemia y que hayan sufrido agresiones. En ese sentido, el censo no te da esa información específica. Te puede dar como la pauta para sectorizar las clases sociales en determinados lugares y el número de poblaciones, pero no te da esas preguntas como para ayudar a la investigación psicológica, porque te das cuenta, dentro del COVID también se dieron problemas, por lo menos en salud mental, enormes, y no tenemos esa información alzada. Y alzarlo como investigador privado, por lo menos dentro de una universidad, es carísimo. Hay un segundo, espérate hay un segundo. Ahí vamos a hacer una diferenciación un momento después de oírle a Carlos, tú mismo me puedes ayudar con eso, o quien quiera participar, en diferenciar una encuesta de un censo. Entonces, dale un segundo ahí. Carlos de Durán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Perfecto. ¿Verdad? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Algo que quería hacer una pequeña apreciación. En el caso de Durán, particularmente, tenemos un pequeño gran inconveniente, que estamos viviendo algún tipo de engaño en cuanto a la real cifra, específicamente en el agua. Miren. Tenemos una proyección de 150.000 personas, pero Durán, al convertirse después del 2010 en la capital industrial del Ecuador, tenemos más de 100.000 personas de paso diarios, que no solamente vienen de Guayaquil, vienen de Milagro, pero que ocupan servicios públicos, y es ahí donde se cae la plataforma del municipio. O sea, te doy agua según lo que me dice el censo 2010, con 150.000 personas, pero realmente estamos 300.000, 400.000 diarios que ocupan servicios públicos, tiran basura, consumen agua, necesitan alcantarillado, etcétera, etcétera. Y algo último, o como una pequeña observación, es que siendo la capital industrial del Ecuador, somos los más pobres. ¿Por qué? Porque la mayoría de los RUP tienen su domicilio en Guayaquil. Algo un poquito
muy importante que analizar, porque tributan en Guayaquil y por lo general todo ese tributo se va a Guayaquil. Una pequeña apreciación. En todo caso, sí debemos actualizar aquellas experiencias de censos antiguos y hay que actualizarlas considerando Santo Domingo, Durán, Manta, que tienen el mismo problema de personas de tránsito, que se le llama. Gracias. Excelente, Carlos. De hecho, bueno, para el próximo año, de hecho, entre las cosas que tenemos que anotar, Marlon, es el tema de temas tributarios y temas de justicia redistributiva y los que tienen que ver con el justo pago de patentes municipales. Lo que le pasa a Durán les pasa a muchas municipalidades de sitios en donde se llevan a cabo actividades extractivas también, en donde mucha actividad económica, pero realmente los municipios reciben nada de esas actividades y por lo tanto, como tú señalas en el caso de las obras de agua, pues quedan insuficientes para el tráfico, para el número de personas, para el número para la población real, la permanente y la flotante que tienen muchos cantones del país, pero ese es tema específico para nosotros. Antes de pasar de nuevo a la diferencia entonces entre censo y encuesta, Alexandra. Muchas buenas noches. Lo interesante, yo creo que del censo es la información adicional que se obtiene, ¿no? Porque una cosa es el conteo simple de personas y dónde están ubicadas, pero para eso necesitamos herramientas que, por ejemplo, la cedulación. En la cédula tú sabes en dónde nació, qué tipo si es menor, si no es menor, si... Ahí, sencillamente, en la registro civil y cedulación tienes una información. Tienes una información en el INEM de las actividades. Tienes otra información en la Dirección de Movilidad Humana. Tienes otra información a nivel de provincias en OSGAD. Entonces, yo creo que una parte de todo ese contorno es el censo, pero lo interesante es cómo unir todas esas fichas y sacar las informaciones, cómo lógicamente los gobiernos mueven todas esas fichas de esa información y tienen la información necesaria para, sobre todo, armar las políticas públicas. Gracias. Gracias, Alex. Antes de pasar a Lorena, solo una cosa. Justamente para presentar, para compartir con ustedes el día de hoy, estuve revisando un poco cómo funcionan los censos en otros países, en donde como herramienta técnica, de hecho, no tienen dependencia administrativa directa del Poder Ejecutivo. Y está viendo cómo funciona el censo en los Estados Unidos. Hay un instituto que es parcialmente académico, que de hecho tiene autonomía, tiene funcionarios del gobierno dentro de su directorio, digamos, de cada poder del Estado. Y virtualmente hay una cosa, ahorita que tú mencionaste lo de las cédulas, lo recordé, el censo contabiliza a la gente indistintamente de si tiene o no pasaporte, de si tiene o no green card en el caso de Estados Unidos, a condición de residente permanente o no, simplemente contabiliza a las personas. Y esta visión del censo es así, porque las obligaciones del Estado es para con los seres humanos, no para con los ciudadanos exclusivamente. De hecho, en el momento en el que nosotros vivimos, no contabilizarles, por ejemplo, por falta de cédula, sería un evento de discriminación explícito. Pero era solo un remarca ahí, Lorena. Sí, bueno, en el censo en realidad lo que a nosotros nos permite es obtener los datos numéricos, ¿no? Dependiendo para cuál es el objetivo del censo, pero en sí son los datos numéricos. Y de esto, en el momento de la observación que nosotros hacemos de casa en casa, por ejemplo, se pueden ir anotando las observaciones. Y de estas observaciones sacar diferentes planes, pero que ya sería totalmente otro tema de análisis. Pero en el censo, como yo les decía, en el plano de salud, a nosotros nos sirve en el caso de las vacunas, saber cuántas vacunas más necesito dependiendo si es para niños o es para adultos, si vamos a completar esquemas seguidos o si son de diferentes marcas para ver con cuál vamos a completar. Pero sería el número que nos permite la adquisición, en este caso de las vacunas, como el ejemplo que ponía Pedro. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué ven ustedes? Bueno, Lorena ya nos dio una pista ahí. ¿Cuál es la diferencia entre un censo y una encuesta?
quién se anima? ¿No se animan? Bueno, la encuesta a Juan Carlos. Por lo menos la semejanza que tienen los dos son recolección de información primaria, principalmente eso. ¿Correcto? Por lo menos las diferencias principales es que los censos, o por lo menos las encuestas de Empezando, son hechos por instituciones privadas o investigadores particulares, mientras los censos son principalmente hechos por gobiernos o instituciones grandes. El censo también tiene una duración de tiempo mucho más prolongada, por lo que también conlleva ser más costosa. Es súper costoso el plantear un censo. Las encuestas tienen un muestreo específico, el censo se aplica a toda la población en su totalidad de un sector determinado. En cambio, una encuesta, como les dije, se aplica una fórmula metodológica para calcular la representatividad. ¿Qué quiere decir la representatividad? Es que dentro de un muestreo de unos sujetos, digamos, por lo menos dentro de Quito, ¿cuántos dentro de la población de Quito tengo que encuestar para que me represente, por lo menos, representativa ese resultado? En ese caso, estamos 10, no voy a hacerles la fórmula porque soy malísimo para las matemáticas, pero dentro de 10, hay que encuestar a unos 3, a unos 4, para que el resultado que me salga de esta investigación se pueda aplicar una generalidad, como dijimos, no una totalidad, pero esos son los que yo puedo reconocer. Si tienen más, sería chévere. Correcto. Bueno, el censo además es una muestra que al ser estructurada de manera oficial por el Estado, básicamente procede dentro de un momento en el cual se genera un estado de movilización para poder llevarlo a cabo. De hecho, se dispone en dónde están las personas que van a ser sujetos del censo y es una muestra total. Lo que busca el censo es en realidad ser una muestra no proyectiva de los sujetos, sino establecedora de la realidad numérica. Entonces, para hacer la encuesta, podría hacerlo móvil, podría hacerlo en distintas partes, como bien ha dicho Juan Carlos, tomando muestras. Podrías, de hecho, acompañar el proceso de censo de encuestas, aprovechar que estás haciendo el censo para hacer puntualmente algunas encuestas. En el momento en el cual se me puso en la cabeza plantearles esto como último tema del año, es porque, dada la realidad económica del mundo, originada en la recesión global del año 2018-19, y después con la pandemia, que todavía es un fenómeno en curso, pues en realidad los elementos de planificación que vamos a enfrentar implican la necesidad de que el mundo sea censado. Varios economistas alrededor del mundo están planteando ya la necesidad de que hagamos un censo sincronizado por primera vez, al menos a nivel regional, entre varios países y al mismo tiempo. Esto, porque según varios de estos argumentos plantean, son ahora más en cantidad los problemas globales que tenemos, que demandan de soluciones globales y que por lo tanto además demandan de una necesidad de conocimiento específico de nuestra población y la realidad de todos al mismo tiempo. La realidad logística del abastecimiento de vacunas, sobre todo cuando empezaron a salir las primeras al mercado, nos descubrieron inequidades, desigualdades alrededor del mundo que podíamos intuir que existían, pero que solo como producto de la pandemia hemos podido dilucidar, hemos podido visualizar de manera completa. Sabemos ahora que hay partes del mundo en donde la cadena logística para poder vacunar a la gente simplemente no tiene acceso. Felizmente no vivimos de ahí. En el África el tema es mucho más grave que en Latinoamérica, pero la realidad de la agudeza de esas condiciones de pobreza e inaccesibilidad han sido descubiertas por este fenómeno. Yo creo que es importante, no está todavía dentro de la agenda del gobierno por lo que puedo percibir. De hecho, es nuestra intención que a través de los entes de planificación del gobierno se empiece sí a considerar el poder participar de la construcción de estos elementos de censo global en el cual el mundo podría emprender. Al mismo tiempo, que ya es una discusión política alrededor del mundo, el replantearnos las famosas metas del 2030 por inejecutables, virtualmente por ser inútiles en este momento en la realidad económica que nos ha descubierto la inmovilidad que de manera casi permanente nos produjo durante el 2020 la pandemia, que de una manera más intermitente se ha producido todavía en el 2021, que con el Omicron nos ponen pindingas y nos hace pensar que tal vez otra vez podríamos estar encerrados, o quién sabe, tal vez logramos la inmunidad del rebaño. Pero como no sabemos, lo que está claro es que necesitamos más elementos de conocimiento de nuestro entorno.
En un país de poco apenas más de 17 millones de personas, nosotros tendríamos que tener claro exactamente hasta las alergias que cada uno de nosotros tiene. Pero estamos lejos de hacer eso, porque el censo, así como otros elementos estadísticos, durante los últimos años, desde 1979 y hasta ahora, se han convertido solamente en palancas para el discurso, exclusivamente en elementos para la dominación, simplemente en herramientas para la venta. Lo responsable en política es empezar a tomar en serio el hecho de que saber quiénes somos, en dónde estamos, en qué condiciones estamos. Es la única manera de construir políticas públicas que no sean discurso, sino elementos útiles de compromisos que podemos asumir como ciudadanía, que podemos asumir como país y que nos permiten ver el día de mañana, indistintamente de la posición filosófica, si es que tiene algún gobierno, realmente tienen resultados efectivos para luchar contra el hambre, la desigualdad, falta de salud, la inseguridad. Pero el reto es ese, empezar a entender estas herramientas y cómo tenemos que usarlas. En la política, de hecho, es necesario que haya personas, y les convoco a los que tengan el interés, a buscar un nicho de interés en la gestión política alrededor de la estadística, alrededor de la construcción de datos ciertos, no útiles solo para este proceso político, sino para la construcción de políticas públicas. Así que eso es un poco respecto del censo, lo que quería plantearles ahora y hacerles la invitación a que busquemos cómo prepararnos para participar en los procesos censales. Entender los procesos censales, además, que van a suceder a nivel global y no tenerle miedo a la estadística, que suena feo como que fuera contabilidad. Algún contador que está por aquí, disculpen, pero los que somos abogados le tenemos miedo a los números usualmente. En realidad, solo con números, con datos duros, tenemos la posibilidad de hacer que lo que sea que digamos tenga sentido. Felizmente entre nosotros hay profesores, hay académicos, hay médicos, hay salubristas, hay gente que ha hecho servicio público y sabe que mucho de eso ha faltado y está faltando todavía. Así que tratemos de entender y tratemos de leer sobre cómo formarnos en estadística. Los politólogos, dentro de los que hay varios de ustedes aquí presentes ahora, saben que han tenido algo de esto en su formación, los que estudiaron economía también, pero saben que ha sido una materia de relleno. A menos que alguien se haya dedicado a ser estadista, saben que fueron las horas huecas o las que tuvieron que cumplir para completar el pensum. En realidad esto es más importante que esas horas huecas. Estamos aquí comprometidos a hacer política de manera diferente y para eso es importante que sepamos entender números y que sí, si tenemos por ahí la oportunidad de ser voluntarios en un proceso censal o de encuesta, participemos para entender cómo se construyen los procesos de manera completa. ¿Tiene alguna pregunta sobre este tema la audiencia, por favor? Sí, Juan Pablo. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Pedro José. Un gusto. Interesante tema y sobre todo la historia del mismo. Uniendo la palabra estadística y censo y estudio de mercado y mecanismos, tenemos formas de poderlo realizar. Si bien es cierto, me imagino, y como comentario simplemente general, vemos que los medios y mecanismos para generar estos censos y estas estadísticas deben estarse actualizando en la actualidad con muchos nuevos otros métodos, ya no solo el levantamiento de información face to face o básicamente a boca de urna o por encuestas. ¿Cómo ves tú el desarrollo de eso a futuro? Porque me imagino que el levantamiento de la información de la muestra o del universo total, en este caso del censo, deben haber nuevos mecanismos, ¿verdad? Como la inteligencia artificial, que trae muchos nuevos medios, ¿no? Para hacer el levantamiento e interpretación de esta información. Eso a manera de comentario. Ya, bueno, no, Juan Pablo, muchas gracias por el comentario. De hecho, sí, bueno, la inteligencia artificial en realidad lo que nos trae a nivel tecnológico, al menos en este momento, es una capacidad de simplificar y avanzar en el análisis de esos datos de una manera complementaria a la capacidad propia de los seres humanos. La inteligencia artificial no suple el levantamiento de información en campo todavía. De hecho, no suple la posibilidad de hacer la pregunta persona por persona.
hay alguien, de hecho, creo que es coreano que estaba viendo, que plantea la posibilidad de hacer una especie de dron tomógrafo que puede, digamos, censar a la gente identificando su edad, su sexo e incluso su estado de salud con una especie de aerofotogrametría. Son unos drones que te escanean la ciudad y te dicen quién está dónde. A nivel de diseño, no es ciencia ficción, ese tipo de elementos para la estadística ya existe. No existe en el nivel comercial todavía, de lo que he podido leer, para el año 2040 es probable que sí, los censos sean reemplazados con escáneres de ese tipo, que simplemente pasan por encima de la ciudad y ya nos dicen, en esta casa hay una mamá, un papá, dos niños, de esos una es niña y otra es niño, y uno es diabético. Eso va a llegar un momento en donde va a existir. Pero ese todavía no es producto de la inteligencia artificial, es simplemente un avance tecnológico humano. Probablemente la inteligencia artificial lo que va a hacer es cotejar esa información de manera más rápida y producir información disponible cruzada en varios ámbitos de manera más rápida. Pero esa todavía no llegamos allá. Por lo pronto, lo responsable todavía es pensar en cómo es el día en el cual llegamos a hacer un censo eficiente, transparente. Y sí, tenemos que lidiar todavía con la discrecionalidad y el factor subjetivo de los políticos durante algún tiempo más. Ojalá fuera hasta el año 2040, como dicen, ponte que sean 10 años más para el 2050, tal vez sí vemos esos escáneres que llevan a cabo censos funcionando algún rato. Sí, Alexandra. Estás con el micrófono apagado. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, cómo funciona Amazon, estas grandes de comercio que en Facebook y en todo, y saben, por ejemplo, qué es lo que estás buscando, si estás buscando carteras, si estás buscando zapatos, si es impresionante y te empiezan a botar, digamos, propagandas de más o menos lo que tú, que se intuye por los datos que tú estás buscando o que tú estás necesitando. Entonces, eso, de hecho, eso que tú estás diciendo ahorita es dos cosas. La una es inteligencia artificial produciendo inferencias sobre tu comportamiento y la otra, si te está pasando, es que te estás comprando muchos zapatos, Alexandra. A ver, Juan Carlos. Sí, justo el problema que tú me dices de la parte ideológica que hay detrás de la recolección de datos, por lo menos el uso de la inteligencia artificial para el procesamiento de la misma, es que muchos especialistas en ciencias políticas y datos dicen que viene a suplir este problema, porque el momento en que entran el algoritmo y en este caso las nuevas inteligencias artificiales para el procesamiento y análisis de los mismos datos, quitas este sesgo. Y sobre todo, algunos ya llegan más allá, que las mismas inteligencias artificiales toman las decisiones más adecuadas en el diseño de políticas públicas. Claro que hay un montón de retracciones en cuanto a esto, porque existe una parte humana y idealista en lo político, pero justo esta parte que tú me dices que se sesga de lo ideológico, es como que lo suplen de esa forma. Pero claro que, por lo menos aquí en Ecuador, por todos los problemas tecnológicos que nos cargamos, entre eso es la velocidad del Internet que tenemos, el acceso a las tecnologías que tampoco es todavía socialmente común aquí, es muy difícil que lleguemos a ese punto, pero otra parte está implementándose. El Yuval Noah Harari habla de una cosa que se llama la paradoja del creador. La paradoja del creador dice que la inteligencia artificial puede darnos algoritmos que hagan las cosas de manera más eficaz y más rápida a la hora de tomar decisiones en lugar de nosotros, pero nadie sabe cómo evitar la influencia que tiene la ideología del creador del algoritmo en el algoritmo. En ese sentido, de una u otra manera, siempre lo que él plantea es que de una u otra manera la ideología del creador estará incluso detrás de la más fina inteligencia artificial durante mucho tiempo hasta que ésta pueda crearse por sí misma. Carla Jiménez. Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos. Bueno, yo estaba pensando una manera de que podríamos optimizar los recursos. Podría ser a través del registro civil. Cada vez que la persona vaya a sacar su cédula, se le pregunte estos temas acerca de cuántas personas viven en su casa, en qué trabajan, y así podemos optimizar los recursos y tener una base de datos más actualizada para todo el campo.
Gracias. Excelente, de hecho, excelente, Carla, muchas gracias, excelente idea. De hecho, los sistemas de información que maneja el Estado deberían tener esa capacidad de poder leer la Big Data, leer el comportamiento indistintamente del momento del censo. Hay quienes creen que de hecho eso está sucediendo todo el tiempo a nivel de inteligencia política. Yo les puedo decir lo que he podido observar es que hasta podría estar sucediendo, pero no está sucediendo como es debido ni con todos los recursos necesarios. Caso contrario, la estadística de desnutrición infantil no nos hubiera tenido que decir las Naciones Unidas hace un par de años, sino que la hubiéramos conocido y probablemente hubiéramos sido, yo creo, responsables de haber empezado a lidiar con eso mucho antes. Rocío, ¿estás levantando la mano? Estrella Gema, Rocío, ¿estás levantando la mano tú? ¿No? A ver, Eddie Bonifaz. Pedro José, un atento saludo. Bueno, he estado un poco desconectado al tiempo por un poco la academia. Sí, me ha parecido súper interesante lo que han comunicado el día de hoy. Y bueno, tuve la oportunidad de hace 3 semanas estar vinculado a un workshop justamente que hablaban sobre los temas de informática médica, ¿sí? Y digamos que Ecuador estamos todavía en pañales de tener un conjunto de datos que permitan hacer predicción, ¿no? La predicción dentro de la salud es súper importante. Básicamente, hay países como Chile, como México, que han innovado en un aparataje tanto tecnológico y de apoyo como para vincularse a hacer predicción en salud, por ejemplo, que es súper importante. Yo creo que ahorita con los proyectos que yo pude observar, justo recibimos esta conferencia de parte de mi universidad, me enviaron allá, y fue muy valioso entender de que estamos ya, digamos, este momento se está dando una preocupación importante para que las personas, inclusive la gente que se forme en salud, comience a tener conocimiento del manejo de la Big Data para tomar decisiones importantes en salud. Entonces yo creo que dentro de nuestro deber como legionarios es entender también de que no solo es un trabajo que va parte de los bioestadísticos o parte de la gente de estadística. El médico, la enfermera de primera línea debe ser aquella que ya aprenda a manejar e interpretar los datos y la importancia que debe ser recibirlos. Por ejemplo, en salud hay una situación bastante compleja, ¿no? Porque podemos recibir los datos de primera mano, pero tal vez esa información puede tener su porcentaje de error, porque bien saben que hay situaciones en las cuales no se marca como corresponde la información que nosotros vamos recibiendo. Entonces, es un conjunto de elementos que tenemos que, como parte de los legionarios que somos, entender de que la información, y yo siempre llevo este dicho de que quien tiene la información tiene el poder, ¿no? De hecho, si tenemos una buena información, se puede hacer una buena toma de decisiones a nivel salud. Y ahorita viene un proyecto que está implementando el gobierno actual, que de alguna manera es, por ejemplo, la receta electrónica, que es un elemento que también va a tener muchos ámbitos de información. Eso va a permitir controlar el tema de los medicamentos, y simplemente usted puede presentarse con su cédula y bueno, y tener la receta correspondiente y tener un sistema de información bastante integrado con las farmacias, con las distribuidoras. Yo sé que todavía es un sueño intangible de lo que yo pude ver y de lo que pretende hacer tanto este momento el Ministerio de Telecomunicaciones con el Ministerio de Salud Pública, porque tienen que unirse 2 elementos fundamentales y tiene que haber un tercero, que es el que permita administrar y hacer los análisis predictivos de la Big Data con sistemas de inteligencia artificial. Ajá. Entonces, eso yo no lo vi, por ejemplo, dentro de lo que ellos plantearon, ¿no? Es como que los mismos tienen que estar ahí inmersos, pero el tercer elemento, que es el fundamental, el del análisis interpretativo, el análisis predictivo y el que ayuda a tomar decisiones, es fundamental un analista. Y ahí nace la necesidad de que debe existir, inclusive dentro de las carreras médicas y de salud, los bioinformáticos, o que a los médicos se les enseñe la bioinformática, es decir, elementos de salud. Yo sé que tal vez esa es una rama a partir de lo que puede darnos un censo, ¿no? Pero el eje de salud, como hemos visto, es uno de los ejes más importantes en toma de decisiones para todo. Y gracias a justamente este tipo de
de preparación que ahora vamos teniendo acá, es como que nos vamos entendiendo que todo está articulado, ¿no? Salud, educación y todo lo demás. Entonces, eso, mi humilde aporte, yo creo que por ahí vamos. Ahorita se está tomando riendas en el asunto, pero yo creo que esto va a ser de mucho tiempo. O sea, el camino comienza ahora. Ahorita estoy intentando entrar con un proyecto bastante interesante. Tengo un compañero que vino haciendo un doctorado en telecomunicaciones y queremos presentar o hacer un proyecto que tiene que involucra el sistema de sensores mediante dispositivos que se pegan al cuerpo. Por ejemplo, digamos que yo tengo una camiseta y puedo ponerle un logotipo. Ese logotipo está conectado a un sistema que monitorea, por ejemplo, los signos vitales del cuerpo, por ejemplo, para un deportista. Y eso sería interesante vincularlo a un sistema de información que se comunique vía Internet y pueda ya alimentar un banco de datos. Entonces queremos presentar algún pilotaje en investigación porque por ahí debemos partir. La Big Data debe ser en tiempo real, debemos tener información en tiempo real. Si bien el censo tiene un eje importante, yo soy bioestadístico, trabajo en esa área en mi universidad, y yo utilizo mucha información, pero esa información ya se vuelve irreal porque si vamos a los censos y la data del 2010, por ejemplo, yo trabajo mucho, ya no nos sirve de nada. Toca tomar información, por ejemplo, para que los chicos analicen de temas de COVID, de temas por ejemplo, de muertes, lo que hay ya de la OMS y bancos de datos donde los chicos aprendan a entender esta área y que les va a servir muchísimo para trabajar y vincularse en el tema salud. Sí, para que cuando cuando les llegan las estadísticas, ellos ya cuando hagan su proceso rural y todo lo demás, entiendan de qué estamos hablando y la importancia de aquello. Eso básicamente, mi humilde aporte. Un gusto saludarte, José. No, excelente, Eddie. De hecho, te comento una cosa, con algunos ya había hablado de esto. Conocí recientemente a una persona, creo que es la más inteligente que conoceré mientras tenga vida biológica, que se llama Carlos Falconi, un rubambeño, doctor en biología molecular. No sé si has oído de él. Sí, me parece que sí. Le conocí a Carlos, me quedé fascinado. Entre sus varios inventos en desarrollo, tiene unos parches. Son como una especie de tatuajes que de hecho tienen, tiene una fibra biológica, orgánica, que tiene capacidad de transmitir electricidad y almacenar datos. Y esa misma tiene capacidad de transmitir, o sea, le añades un transmisor y ya tienes el sticker de lo que está haciendo. Te voy a pasar, si quieres, el contacto de Carlos. Yo vi ese dispositivo. Yo ya vi esa cosa, no el plan, porque a veces te enseñan las invenciones en el pizarrón. Él tiene el prototipo y es ecuatoriano. Es fascinante esa cosa. Listo. Gracias, sí, esa es la idea. Creo que estamos llamados, yo al menos vine fascinado con las ideas que se mostró en el workshop. Creo que estamos en pañales, pero ya por lo menos hay la idea. Yo creo que acá deberíamos considerar que son aspectos súper importantes para la visión que tenemos como país, para el desarrollo que se puede tomar y tomar excelentes decisiones en base a eso que se va planteando. Muchas gracias, una excelente noche. A ti, gracias, Eddie. Lorena. Me parece bastante importante lo que Eddie nos acaba de conversar en este momento, y algo que quiero tomar ahí es la parte de los médicos rurales, ¿no? En el momento que nosotros empezamos ya en el área de salud, desde ese momento comenzamos a manejar lo que es la estadística nacional, y en el sistema actualmente tenemos unos datos que nos permiten a nosotros cuantificar o por lo menos tener un sondeo de cómo está la salud. Nosotros siempre debemos poner unos datos de primera visita, subsecuente, ¿sí? Y qué tan subsecuente es, para ver si es la primera enfermedad diagnosticada por primera vez o estamos haciendo el seguimiento. Estos datos son muy primitivos, pero sí nos pueden servir. Esto como una radiografía para poder tener diferentes planes, pero no son bien utilizados, porque como ahora todo es en la computadora y aplastamos erróneamente una teclita y ya está mal el sistema, ya no se tienen los datos reales. Entonces, esto que nos acaba de decir Eddie, que debemos enseñarnos a todos los jóvenes desde muy joven, desde el inicio de la carrera, es importante para que nosotros podamos tener datos que nos sirvan. Hoy existen, pero no son bien utilizados los datos que hoy tenemos, no están totalmente censados. Eso. Hola. Muchas gracias, Lorena. Bueno, mis queridos jóvenes, legionarios,
Como les decía, esto creo que concluye por el momento el taller de hoy, pero quiero sí invitarles en los siguientes días. Como les digo, tenemos que hacer un cierre de año. Hoy solamente quiero despedirme dejándoles, bueno, con la noticia de que tengo aquí a la gente del movimiento que ha venido de Imbabura, con la que vamos a compartir un rato. Voy a levantar la máquina un segundo para que les puedan ver. Están por allá la Lorena, Javier y Andrés. Saluden, chicos. Están teniendo que aguantarle un rato al Roy hasta que yo vaya, pero está bien, ya llego. Quiero mandarles un abrazo muy especial a ustedes y a cada una de sus familias con motivo de la Navidad. Quiero que reflexionemos, les pido que reflexionemos en estos días sobre el increíble valor que tiene el poder estar cerca, el poder estar juntos. Recuerden a los que se han ido en este tiempo y valoren a los que están. La cercanía con nuestros seres queridos es la razón por la cual le dedicamos tiempo a cosas que van a ser más trascendentes que nosotros. A participar en talleres, a tener que leer lecturas que a veces parecen pesadas, con la esperanza de que alguien más talentoso que nosotros venga y siga adelante para sacar adelante a esos seres queridos que dejamos, que podemos dejar en cualquier momento. La vida es corta, para los que creen en una vida posterior, qué bueno. Para los que creen que vienen de una vida anterior, excelente. Para los que pensamos que es chulla vida y hay que hacer todo aquí, igual. Es la oportunidad que tenemos de hacer que funcione. Quieran a las personas que están junto a ustedes, valoren a los que dedican un minuto de tiempo en ustedes. No importa si esa persona es solo un vecino o un colaborador de trabajo. Yo a ustedes les quiero agradecer profundamente por el esfuerzo que le ponen a este proyecto. Me siento tocado cada vez que les oigo hablar, que les veo participar. Y les quiero agradecer por eso. Feliz Navidad a todos. Felicidades. Antes de que alguien más levante la mano. Bueno, levanten la mano toditos mejor para irles nombrando de uno en uno, porque sé que todos van a querer hablar. Bueno, igual de mi parte, agradecerles a todas las personas que nos han acompañado. En este año hemos realizado 55 talleres en el 2021 y con la venia de Pedro José esperemos igual realizarlos mucho más en el 2022, pidiéndoles a sí mismo que nos acompañen. Si tienen familiares, amigos que quieren ser candidatos, igual háganles la invitación, los que deseen adherirse también igual. Bueno, y me sumo a las palabras de Pedro José, que todos pasen una bonita Navidad junto a sus seres queridos, y yo también he conocido a muchos de ustedes en este año, creo que hemos hecho una bonita amistad, ya somos como familia, como compañeritos de escuelita. Entonces, de mi parte, también creo que una bonita Navidad. Y ahí sí les doy el paso a Elizabeth y a Gisela, que está con la mano levantada. Sí, bueno, un gusto con todos. Bueno, creo que me estoy saliendo de estos fríos de Quito cambiar. Ya se enfermó en diciembre. No, creo que es curioso ver cómo uno puede aprender de distintos temas que ni siquiera tenía como que conciencia de que existían. Creo que es lo que es lo único. Agradecer la manera como se explica, sin ninguna presencia nadie. No creo que todos aquí sentimos de esa familiaridad con los temas y sobre todo creo que agradecer a Pedro José por estos espacios que cada vez nos hacen crecer como personas. Y eso, y muchísimas gracias por todo. Nos vemos el siguiente año. Gracias a ti, Elizabeth. Víctor. Víctor Silva. No se te escucha, estás sin audio. Bueno, un abrazo enorme a todos, un abrazo navideño. Yo creo que para el próximo año tenemos muchas sorpresas. Vamos a darle con todo, considero yo, pues, y para esta fecha, el próximo año, creo que vamos a estar trabajando muy duro.
Una feliz Navidad. Feliz Navidad. Ayrton. ¿Qué tal, legionarios? Buenas noches. Bueno, es la primera vez de que el movimiento tiene su primera Navidad y creo que es un día para celebrar y para disfrutar entre nosotros. Estos 55 talleres que has nombrado, Marlon, creo que todos los hemos construido y es de felicitarte a ti también por estar de una u otra manera liderando este espacio del movimiento. Felicitar a Juan Carlos, felicitar a los tantos expositores que hemos tenido y sobre todo agradecer a Pedro por seguir confiando en nosotros y por seguir apoyándonos y apoyándonos entre nosotros también. Así que, legionarios, esperamos que tengamos una excelente Navidad y disfrutemos que estamos de fiesta. Gracias, Ayrton. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Sí, perdón, estaba con problemas de internet. Agradecerles a todos ustedes, sobre todo por haberles conocido este año, por compartir este espacio donde todos hemos estado aprendiendo mutuamente, conociendo diferentes personas, diferentes expectativas. Por lo menos a mí me ha ayudado a crecer bastante como persona, escuchar sus puntos de vista, sobre todo el agradecerles por estar siempre predispuestos a aprender cosas nuevas. Eso no siempre se da y que esto siga perdurando para el próximo año, para, como lo dice Víctor, como lo dice Marlon, como lo dice Ayrton y como lo dice el compañero Fidel, sigamos construyendo poco a poco todo esto. El próximo año va a ser cosas muy buenas, estructuradas para todos ustedes, que el Marlon con todo el sacrificio del mundo lo está trabajando y en lo que se pueda lo vamos a apoyar y vamos a seguir ahí. Un abrazo a todos y un feliz año y feliz Navidad. Veo. Verónica. Berito. Hola, perdónenme que estoy conduciendo desde la entrada a Cuenca, estuvimos terminando haciendo un trabajo en área rural, así que estamos muy felices, queremos terminar el año dando el mensaje de los legionarios de amigos. La verdad que me siento re orgullosa de pertenecer a este espacio en el que uno puede sentir la libertad y más que nada muy bendecida por darnos este sentido de pertenencia a todos, por el cual trabajamos cada día. Así que extiendo a cada uno de ustedes de amigos, los que integran, y a ti, Pedro José, y a yo, Marita, por estar siempre pendientes de nosotros, el agradecimiento y sobre todo en esta Navidad que de verdad tiene que ser muy especial, llena de esperanza sobre todo, porque nos espera grandes cosas y yo creo que este espacio que nos han dado es para eso, transmitir justamente la luz, la claridad, iluminar a la gente, sacarla de la oscuridad y saber de que sí hay esperanza para un nuevo país. Así que mi fuerte abrazo desde Cuenca para cada uno de ustedes. Amigos, todo mi cariño y bendiciones en sus casas y en sus familias. Gracias Lo por mismo, todo. Vero. Gracias a ti. Gracias, Berito. Doctora Lorena. Yo me siento sumamente feliz, es indescriptible realmente la emoción que tengo de estar aquí con todos ustedes. Comenzamos un grupo pequeñito, somos muchos más, con diferentes opiniones todos, pero eso es bueno, qué alegría saber que todos estamos aquí porque queremos, porque nos nace, no porque nadie nos obliga, no ganamos nada, pero este tiempo es una inversión. Conocerles a cada uno de ustedes es algo bueno. ¿Cuánto daría yo porque podamos reunirnos en un lugar todos nosotros, darnos el abrazo de feliz Navidad? No lo podemos hacer personalmente, esperemos que Dios lo permita y a Pedro José le voy a comprometer para que el próximo año nos reunamos todos. Así. Que estemos todos juntos para compartir un momentito, aunque sea. Sin querer hemos entrado a la casa de cada uno de ustedes, vamos conociendo parte de la sala, la cocina, el comedor, pero ya estamos en casa, todos ya nos vamos conociendo. A Rayomi, a usted Pedro, a su familia, a don Marlon, don Clemencio, Alexandra, Víctor, no está el nombre puesto, a don Carniza, dice tratamientos de agua, a todos los que están aquí, a todos, gracias por estar aquí, que sigamos con ese ánimo, con esa alegría, somos únicos.
No hay nadie más en el país que esté haciendo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Ese debe ser nuestras ganas de seguir aquí. Muchos debemos estar pasando situaciones difíciles, complejas, pero no hemos perdido el ánimo de continuar aquí. Dios quiera que las cosas mejoren mucho y el próximo año nos podamos ver ya personalmente para estar compartiendo todo lo que hacemos aquí, pero ya en vivo. Así que Dios le pague a todos ustedes por estar aquí y gracias por haberme abierto las puertas, don Marlon. Fue don Marlon quien me permitió expresarme con todos ustedes. Muchas gracias y feliz Navidad a todos y un lindo año. Fabricio. Buenas noches con todos. Bueno, en lo personal muy feliz de poder ser parte de este movimiento y agradecerle a cada uno de ustedes todo lo que he podido aprender a lo largo de estos 55 talleres. Sí, la alegría que le den la oportunidad a los ciudadanos de poder participar, sí, de poder ser parte. Algo que no hacen los otros movimientos políticos, algo que no hace casi nadie. Y por eso considero que el obrar del movimiento es noble, es justo y es de valientes. Es de valientes ir en contra del sistema, es de valientes ir en contra de la corriente. Y la verdad que les agradezco a cada uno de ustedes y el camino es largo, pero la causa es justa, la causa lo vale. Sí, les deseo una feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fabricio. Carlos. Bueno, agradeciéndoles a todos, Pedro José, muchas gracias por la oportunidad. Nuestros compañeros acá de URAM próximamente van a estar integrados, ya acá un chat. Marlon, como siempre, atento a todo lo que es capacitación, preocupado. Te felicito, Clemencio, gran amigo acá del Cantón de URAM, Xiomara, no la veo por aquí a... Ven, Yamara. Aquí está la Yomarita. Pasa que está aquí conspirando con Fidel, pero ahí viene. Hola, ¿cómo estás? Buenas. Estaremos juntos para seguir esto adelante. Es verdad lo que dijo el compañero. No es fácil, un poco difícil, pero lo más importante es que la voz del ciudadano está escuchándose. Tenemos muchas personas que tienen miedo todavía de expresar sus sentimientos, de expresar sus malestares, pero poco a poco lo primero que estamos haciendo es aprender a escuchar. Y gracias, Marlon, por las capacitaciones, estaremos listos para colaborar. Y Pedro José, queda una vez más extendida la invitación, lo esperamos acá en Durán, lo mismo Yomaira, todos los compañeros que deseen venir, estaremos gustosos de atenderles y recibirles acá. Bendiciones y feliz Navidad. La Yoma se ha ganado el cariño de toditos. Joel. Bueno, pues yo de mi parte, Pedro José, te quiero agradecer porque, como te he dicho, al comienzo del año no tenía idea de que me iba a gustar la política, que iba a estar en un movimiento y todo eso, e incluso en el tema de mi rama en la psicología no sabía ni por dónde me orientaría, pero bueno, fue una bendición haberte conocido, y yo la verdad espero que sigamos, o sea, que sigamos con esta convicción, y si nos toca lastimosamente hacernos a un lado en algún momento, pues por nuestras convicciones, o sea, me refiero a nunca torcernos, eso es preferible hacernos a un lado que torcernos. Entonces siempre tenemos que seguir así, con esas ideas que tenemos, y poderlas empezar a cristalizar, ya estableciendo proyectos y todo poco a poco. Y igual agradecer y felicitar a Marlon también, porque él creo que es el principal gestor de todo esto que estamos haciendo, todo lo que estamos viviendo, sí, es verdad que se merece un aplauso. Él le ha dedicado muchísimo tiempo. Creo que muchísimas de las personas que están aquí a nivel nacional es gracias a él, gracias a la gestión de él. Entonces, ya sabes, Marlon, también ahí apoyándote en todo, y
y una bendición haberles conocido a todos los que están aquí y como dicen, esperemos vernos en persona y podamos compartir mejor. Muchas gracias, Yomara, también, siempre por esa alegría y sí, también un abrazo y un beso a todos, feliz Navidad y aunque no me gusta quién lo dijo, pero es bonita la frase, hasta la victoria siempre. Doctora Alexandra. Ay, me uno a las palabras de Joel y la de todos. Yo les agradezco por permitirme ser parte de ustedes. Creo que cada uno lleva un anhelo en su corazón de tener un país como el que nos merecemos. Y creo que estamos en camino. Si seguimos unidos, si seguimos para adelante, qué interesante. Muchísimas gracias, Marlon, Yoma, Pedro José, increíble. Me encanta cómo has formado este maravilloso ejército, esta legión, porque verdaderamente valga el honor de decir una legión. Y esta legión seguirá creciendo. Y yo siento que el anhelo de nuestro corazón de tener una patria libre, de tener una patria pujante, de tener una patria que verdaderamente nos permita, nos dé lo que nosotros merecemos, tener una vida digna, nos va a llegar de tu mano, Pedro José, y todos nosotros estaremos juntos y estaremos unidos y felices, ¿por qué no? Me encanta a mí este grupo, estas reuniones, porque le da frescor, le da alegría, da conocimiento, es una maravilla. Y espero yo que en cada uno de los hogares tengan paz, amor, sinceridad, que el próximo año, Dios bendito sea, esta legión sea mucho más grande. Un gran abrazo a todos, especialmente Marlon, que le veo que realmente es un valiente, un legionario absolutamente. Muchas gracias. Gracias, doctora Alexandra, pero bueno, todo ha sido inspiración de nuestro querido presidente. Así que a él y a la IOMA lo debemos todo. Y bueno, tenemos la satisfacción igual de conocernos. Y adelante, Max. Max Jiménez. No le asustes al Max, ve. Perdón. Nada más un gesto que lo hizo José y lo está haciendo varias veces. Lengua de señas, esto es aplauso, ¿no? En algún momento, exactamente, esto es un aplauso. Tuve algunos cursos de lengua de señas y me pareció sin palabras, nada más. Bueno, Marlon, yo solamente quisiera para despedirme, de nuevo, agradecerte. Ahí está el Max. A ver, dale Max, que tuviste. Hola, muy buenas noches con todos. Qué gusto poder saludarlos a través de este medio digital, pero ha sido un gusto y un honor poder acompañar y conocer a este grupo selecto de personas. Realmente es muy importante. No sé si es que me escuchan bien, por favor. Escuchamos bajo. Bueno, les decía que para mí realmente es muy grato y muy satisfactorio poder compartir con ustedes, con este grupo tan selecto de personas. Estamos realmente convencidos de que se debe realizar un cambio total, reestructural en el tema político a nivel nacional y sobre todo a nivel provincial. Acá en la provincia de Bolívar hemos estado en decadencia durante muchísimos años y es momento de tomar la batuta, de generar cambios verdaderos y poder tener alternativas para tomar el cambio y el liderazgo. Conocemos y sabemos que al frente de este
movimiento, de esta iniciativa política. Hay muchos jóvenes a quienes realmente felicito por llevar todo este proceso adelante. Realmente agradezco a Marlon, a Joel y sobre todo a nuestro querido presidente. Realmente estoy muy orgulloso de poder haber compartido con él. Un fuerte abrazo para Pedro José Freile. Y desde acá, desde Guaranda, seguiremos trabajando, seguiremos construyendo unos nuevos caminos y nuevos espacios para poder realmente sobrellevar la gestión pública, una gestión administrativa como corresponde, con transparencia, con honestidad y sobre todo con resultados, en beneficio de todos nuestros hermanos y hermanas de la provincia y de todo el país. Les mando un fuertísimo abrazo, que Dios les bendiga, que disfruten estas fiestas en familia y sobre todo jamás perder la fe y la esperanza de que vendrán días mejores, porque eso depende de nosotros. Un abrazo y muchas gracias para todos. Un abrazo, Max. Tenemos a nuestra legionaria más joven, Ivana. Ivana, está aquí, ¿sí? Buenas noches con todos. Bueno, en el poquito tiempo que estuve aquí, sí, con mi papá también hemos aprendido un poquito, pero eso aporta bastante al desarrollo que, bueno, nosotros tenemos, también conversamos con nuestros familiares. Entonces sí, que siga este grupo y feliz Navidad a todos. Gracias, Ivana, y bueno, qué gusto es que estés aquí, qué gusto es que tú estés aquí, particularmente cada vez que te veo me lleno de esperanza de que realmente pues, estamos yendo por donde debemos. A los que han venido por primera vez, a Juan Pablo, Max, gracias por estar. Marlon, todos te han agradecido y yo tengo que particularmente agradecerte. Desde el primer día que nos conocimos en persona, ahí en Guaranda, tu compromiso ha sido realmente ejemplar. Tú encarnas la lógica de los valores de ser legionario y yo te quiero agradecer por eso, porque es una inspiración verte cómo te has puesto al hombro, el mantenernos a todos motivados alrededor del proceso de aprender. A la Yoma también, gracias por estar ahí, aguantando en primera fila esto, y a los que se están sumando al proceso. Como les digo, este es el último taller del año, pero no la última actividad, así que estén atentos la próxima semana, tenemos cosas que evaluar, y desde enero tenemos que ponernos de pie con toda la fuerza que tienen que reunir de lo que vayan a recoger en estos días de estar con los suyos, porque desde enero están fregados, vamos a romper el sistema. Un abrazo a todos. Esta es la actitud. Un abrazo y nos vemos el próximo año.